Entonces, vamos a la segunda parte que nos había quedado de auditoría para terminar con este capítulo. El desarrollo de la auditoría, cuando es una auditoría interna, generalmente está basada en que el auditor vaya analizando ciertas cuestiones específicas de la organización para mejorarlas, y obviamente para evitar que se realicen procesos o cuestiones fuera de lo que está pautado dentro de los procedimientos y los procesos establecidos. Ahora, cuando uno hace una auditoría de forma externa, ustedes piensen que los auditores no conocen la organización. Entonces, lo primero que van a estar tratando de realizar es entender el ámbito donde se desarrollan los procesos en la empresa, que es más o menos lo que ustedes están haciendo dentro de las empresas que están analizando, ¿no? Los procesos que están analizando, y recién después pueden ponerse a analizar si ese proceso está correctamente llevado adelante o no. Por lo tanto, dentro del desarrollo de la auditoría, siempre hay un relevamiento inicial, cuando hablamos de una auditoría externa. Entonces, en ese relevamiento inicial, obviamente, yo voy a tener un organigrama de la organización para ubicarme como auditor dónde está el foco del área o proceso que quiero realizar, o qué áreas de la organización está, digamos, atravesando el proceso, qué relaciones funcionales jerárquicas hay dentro de ese proceso que puedan tener injerencia en el proceso, con qué recursos se está llevando adelante el proceso, etc. ¿Y qué es lo que vamos también a analizar? Recuerden que nosotros estamos tratando de ver o analizar procesos que tengan que ver o que estén ligados a todo lo que tenga que ver con lo nuestro, con sistemas de información. Con lo cual, también veremos dentro de esos procesos qué aplicaciones en desarrollo hay, qué aplicaciones en producción hay, cuáles son los sistemas de explotación de los datos con los que estamos trabajando, etc. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos entendiendo un poquito? No es más que la parte de relevamiento que nosotros hacemos generalmente cuando entramos a una organización para entender cómo funcionan los procesos y que de hecho han hecho ustedes para analizar los procesos en la organización. Hasta ahí no hay nada raro. Lo que hace el auditor después es, basado en los procesos que deberían estar escritos o de alguna manera identificados, ¿sí? Es, analiza el proceso, analiza lo que vio, o sea, las evidencias objetivas de que ese proceso se está llevando adelante de una forma u otra, y hace un informe de diagnóstico inicial. Generalmente, cuando es una auditoría externa, al auditor le habrán dado específicamente algún área a auditar. De no ser así, hizo un relevamiento general, hizo un informe, o lo que hace es redactar un informe, en función de ese relevamiento inicial, la experiencia del equipo auditor, y recalcando aquellos puntos que encuentra como débiles y fuertes dentro de lo que haya analizado. Analiza riesgos eventuales, posibles tipos de solución y mejora. Hasta acá también es muy parecido a lo que acabamos de hacer, o lo que ustedes tienen que hacer en la segunda parte del trabajo integrador, que es, mirá, estuve mirando el proceso y encontré que hay ciertos riesgos en lo que se está desarrollando.
los riesgos que nosotros buscamos, digamos, son riesgos de seguridad de información. O sea, lo que nosotros estaríamos haciendo en un principio, en ese relevamiento, etcétera, es identificar puntos débiles y fuertes de riesgos que tienen que ver con la seguridad de la información. Nuestra auditoría, entonces, es de seguridad de la información, en ese caso. Imagínense ustedes que estuvieran, que lo llamaran a hacer una auditoría con respecto a cómo se están desarrollando o cómo se está desarrollando el software en una organización que tenga que ver con una software factory o un departamento de sistemas en una organización que no sea una software factory, nosotros iremos a averiguar otras cosas. O sea, ¿qué tendremos que ver ahí en ese caso? Si vamos a hacer un análisis de desarrollo de software en una empresa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué iremos a analizar? Soy todo oídos. ¿Qué pedirían ustedes en el caso de que yo vaya a hacer una auditoría a una empresa que desarrolle software? ¿Por dónde arrancarían? Primero por entender la estructura de la empresa, un Ajá, organigrama. bien. Después ver cómo es que se relacionan esas estructuras, o sea, cómo, perdón, en este caso si tenemos áreas y sus áreas, por ejemplo, tenemos equipos de desarrolladores, cómo es que afrontan determinado tipo de problemáticas o a qué otro sector tienen que acudir en el caso de que ocurra un problema, y hasta ahí es lo que estoy pensando. Bien, ahora, focalizando en desarrollo de software, ¿qué más mirarían? Y la calidad de producto. O sea, eso lo puedes ver con el testing, si tienen el testing en el producto final, Ajá, o se bien. cumplen las Ahí ya normas estamos de ISO. mirando qué cosas, actividades que tendría que tener el proceso de desarrollo. ¿No, Agustín? Profe, igual vos preguntás como auditor o como qué le pedís vos como dueño o alguien que Auditor. maneja una No, vos software sos factory auditor. al A vos auditor. el dueño te llama, el dueño de la empresa, vamos a poner que la empresa no hace desarrollo de software. La empresa tiene un departamento de sistema y tiene un equipo de desarrollo. Y el dueño de la empresa quiere saber si la gente que está en el área de desarrollo de software está haciendo bien las cosas. ¿Está? Entonces ustedes los convocan y le dicen, miren, ustedes van a ser equipo auditor, aunque nosotros contratamos. De hecho, ustedes tienen una empresa, vamos a suponer, una empresa de auditoría. ¿Está? Entonces, los llaman para hacer una auditoría de desarrollo de software. ¿Qué es lo que tratarían de identificar? Recién Agustín decía, y yo quiero saber si hacen testing. Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más mirarían? A ver. La forma en la que se recolectaron los requerimientos, si hay documentación, Bien, para después dársela al genial. cliente. ¿Cómo hacen la ingeniería de requerimiento? A ver, ustedes hacen ingeniería de requerimiento. ¿Dónde están las solicitudes, ¿sí?, de los nuevos requerimientos? Y si no son nuevos requerimientos, ¿qué podía ser? Que también tendríamos que tener identificado y ver si los Incidente o reporte. incidentes, bien. Lo que se llaman, en desarrollo de software se llaman no conformidades. ¿Mm? O sea, uno Franco acá registra. en el chat dice que también se fijaría qué metodología de desarrollo utilizan, TPT. Genial. Antes de empezar por todo eso, tendríamos que saber qué metodología utilizan. ¿Está? Porque, ¿qué me va a condicionar esa metodología? La forma de trabajo. ¿Y qué más? ¿Qué significa esa forma de trabajo? Las actividades que va a tener el proceso. Genial. Entonces, yo voy a tener actividades de proceso que van a generar ¿qué cosa esas actividades? ¿Qué es lo que
cada actividad me va a dejar que yo después pueda ver La documentación del proceso. Documentación, ¿sí? Que yo tenga que ir a ver como evidencia objetiva de que esa actividad del proceso de desarrollo de software se está realizando. Recién Agustín decía, che, hacen testing. Bueno, el momento del testing en un desarrollo está condicionado por la metodología de desarrollo que hacemos. Una cosa es hacer TDD, que es un desarrollo guiado por el testing, con lo cual el testing va a estar presente, digamos, cotidianamente. Otra cosa va a ser hacer testing si yo sigo la metodología de RUP. Otra cosa va a ser testing en metodologías ágiles. ¿Está? Entonces, ya sabiendo cómo es la metodología de desarrollo que sigue este equipo de desarrollo que estamos auditando, el área de desarrollo que estamos auditando. Sabiendo eso, sabiendo cuáles son esos artefactos que tienen que estar, documentación, etcétera, que tiene que estar como evidencia objetiva de que esa actividad se está realizando así, nosotros podemos ir a hacer una auditoría. Y podremos, en función de nuestra experiencia como equipo auditor, podremos encontrar puntos débiles y fuertes de cómo se está llevando adelante el proceso. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿El nivel de detalle de la auditoría depende de la metodología del trabajo o de si quiero certificar una norma? Va a depender de eso. De las dos, digamos. Claro, a ver, si quiero certificar una norma, yo voy a tener pautas que me dice esa norma. Entonces la auditoría generalmente va a ser bastante más específica. Si es una auditoría como la que yo te digo, che, mirá, yo quiero saber si este equipo está llevando adelante más o menos bien, digamos, sus actividades, probablemente esté más circunscripto a otros objetivos. Por eso, lo que dice ahí abajo, antes de arrancar todo esto, primero se hace un relevamiento muy cortito, como para ver cómo están trabajando la gente, justamente preguntar, che, ¿cómo es la metodología de desarrollo? Si estamos hablando de este tipo de auditoría, ¿no? Obviamente en la de la seguridad de información también se arranca distinto. Bien, entonces vamos a identificar todo eso, y se va a identificar, bueno, ahora, ¿qué objetivo tiene la auditoría? ¿Cuál va a ser las áreas y procesos generales a auditar? ¿Está? Porque dependiendo de eso, vamos a ver que, vamos a suponer que estamos haciendo ese relevamiento y nosotros detectamos que en realidad, sí, el desarrollo se está haciendo bien, pero se está haciendo utilizando los equipos de producción. No se están tomando en cuenta, qué sé yo, las actualizaciones del software para llevar adelante los procesos de desarrollo. Podemos llegar a tener problemas de levantar una versión del software en momentos que no se correspondía levantar, bueno, etc. Cuestiones que tienen más que ver con la seguridad de la información que con el proceso de desarrollo en sí. Entonces, probablemente, el equipo que tendríamos que conformar y el objetivo de la auditoría varíe. ¿Se entiende? Por eso, un relevamiento inicial con gente que esté más o menos, digamos, ya tenga experiencia en detectar este tipo de cosas, probablemente cambie el objetivo o defina más acotado el objetivo de esta auditoría que queremos realizar. Y eso va a condicionar el equipo. Una cosa es llevar a alguien para que identifique, vamos a suponer que el desarrollo está hecho cuando hacemos el análisis, así, el desarrollo está hecho en Java o en algún otro lenguaje, o no, queremos hacer una auditoría que tenga que ver con la seguridad de la información o la seguridad informática. Entonces la conformación del equipo de auditor va a ser diferente. Las áreas que cubrirá van a ser diferentes. ¿Está? Entonces es muy importante ese relevamiento inicial para detectar este tipo de cosas.
Bien. Cuando hacemos entonces esa determinación de cuál va a ser el equipo auditor, ¿qué tendremos que hacer? Y bueno, específicamente, miren acá, identificar cuáles van a ser las especialidades de los perfiles de estos auditores informáticos. No tiene más que, a ver, generalmente alguien que se dedica a la auditoría es alguien experto en ciertas partecitas, ¿sí? Del desarrollo, que no es más que las competencias o habilidades que tenemos cuando estamos desarrollando la actividad. A ver, por ejemplo, dice experto en administración de base de datos. Esa persona puede haber sido un administrador de base de datos y después se dedicó a la auditoría. O al revés, tuvo las competencias para ser administrador de base de datos, pero decidió dedicarse a la auditoría, en lugar de dedicarse al desarrollo. Fíjense que dice amplia experiencia en diseño y mantenimiento de base de datos, conocimiento de productos compatibles. Probablemente un administrador de base de datos específico lo que hizo es abocar sus competencias a, digamos, formarse en un producto específico. ¿Qué sé yo? SQL Server, es administrador de base de datos de Oracle. En cambio, un auditor de base de datos probablemente no tenga tanta experiencia en específicamente cosas de un gestor de base de datos, sino que amplía digamos, su perfil a conocer distintos gestores de base de datos. ¿Está? ¿Se entiende entonces? Un experto de software de comunicaciones es un especialista también, que podría haber sido ¿qué cosa? O extraído de qué formación o de qué competencias que haya podido ejercer, digamos, en la actividad. ¿Qué sería un experto en software de comunicaciones? ¿Un administrador de redes? ¿Puede ser? ¿Está? Puede ser exactamente eso. A lo mejor un analista de costos podría no ser un ingeniero en sistemas, ¿sí? Sino alguien que realmente se dedicó a la venta de elementos de informática o cosas así, pero además, o sea, tiene conocimiento mucho más en gestión de costos. ¿Qué es lo que va a analizar un analista de costos? ¿Para qué lo querríamos dentro de un auditor? O dentro de un proceso de auditoría. Para ver que las adquisiciones, o sea, se hayan hecho más o menos bien. Exactamente. Que se haya tomado todos los recaudos necesarios para que los precios que se hayan pautado, los elementos que se hayan comprado, realmente sean los que había que haberse comprado y que no se haya pagado sobrecostos, etc. ¿Sí? Bien. Tanto sea para elementos, digamos, de hardware como de software, ¿no? Bien. Entonces, se desarrolla la auditoría, se definen prioridades dentro de la auditoría, se toman, esto de los dominios y controles tiene que ver con la COVID, las normas COVID. Ahí uno puede determinar dominios y controles para hacer análisis si se dedica a una auditoría informática específicamente. Ahí están todos los dominios que se pueden ejercer, pero podría llegar a ser que también nos basemos en las ISO 27000 para identificar en función de lo que haya dicho la empresa que tenía que respetar, cuáles son las cosas que vamos a analizar. Bueno, se definen técnicas y herramientas de cómo se van a recolectar los datos en la auditoría, etc. Recuerden que si yo hago una auditoría, no es lo mismo que hacer un peritaje, pero igualmente, si bien no es lo mismo que hacer un peritaje, yo tengo que salvaguardar las evidencias objetivas.
No tienen que tener ningún viso de haber sido adulteradas. ¿Está? ¿Se entiende eso? Yo me llevo evidencia objetiva que a lo mejor tenga que analizar en otro lugar, ¿está? En un caso de una peritaje, tendré que hacer un resguardo para que eso no haya sido adulterado. En el caso de auditoría también, pero no se requiere, digamos, tanto, que sea tan específico. Bien, se arma un calendario de tiempos, a eso se define como baseline de tiempos. Se identifican tareas, se arma el calendario, se definen los hitos, todavía acá no hice la auditoría, la estoy preparando. Se hace un baseline de costos, porque la auditoría también tiene un costo. ¿Sí? Bueno, y se van determinando qué controles preventivos, detectivos y correctivos hay que hacer dentro de la auditoría. ¿Está? Justamente para después poder dar un informe de auditoría que sirva también para que se hagan mejoras. Bien, esos son los 3 tipos de controles que hay. Detectivos, obviamente, el riesgo ya ocurrió. Correctivos es tratar de investigar y corregir la causa del riesgo. Y preventivos, cosas que tendríamos que hacer para evitar, más que evitar, ¿se acuerdan que en el tema de riesgo nosotros decíamos mitigar el riesgo, transferirlo, etc.? Bien. Bueno, Profe, una duda con sí, respecto a eso de evitar y mitigar. O sea, sí. solamente el riesgo se va a evitar en caso de que pueda no hacerse la actividad que tiene Puede ese riesgo. reemplazarse la actividad por otra. Ujú. O directamente digo, esto no lo hago. Y entonces no me tiro del paracaídas y no me voy a romper la cabeza. No tengo riesgo. Claro. ¿Está? A eso se refiere. Bien. Dentro de los controles están estos que están acá. Vamos a cortar porque ya se termina el tiempo y seguimos en otra sesión de Zoom. ¿Está? Está.